se ha escogido nada más y nada menos que una persona con vastísima experiencia y mucho potencial para hablarnos de tendencias recientes en la tributación. Inteligencia artificial, macrofiscalidad, IVA-P personalizado, Dual y Split Payment, Pilar 2, Administración Tributaria. Se desempeña como consultor fiscal del CIAD y del BID, donde fue el líder fiscal principal y lideró la asistencia técnica en reformas fiscales en América Latina y el Caribe. Antes trabajó en asesoramiento en países de Asia con instituciones de cooperación internacional. Fue docente e investigador en la Universidad de Harvard, donde obtuvo un doctorado, una maestría en administración pública y otra en tributación internacional. Sus contribuciones incluyen la coautoría del impuesto semidual de la renta, el IVA personalizado, IVA-P, y la presión fiscal equivalente. Él es consultor fiscal, BID y CIAD, como he dicho, ex líder principal fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y viene desde Washington para compartir con nosotros en esta mañana esta conferencia sobre tendencias recientes en la tributación. Recibamos a Alberto Barreich. Gracias. Avísame cada día. Muy bien, muchas gracias. Buah. Vine a Dominicana hace más de 50 años con mi abuelo muy enfermo, pero estaba bien. Bueno, como yo, muy enfermo, pero estaba bien. Y me enamoré de Dominicana. Pero después dejé de venir y vine en el 89 para empezar la reforma con Harvard. Y después fui acompañando a Dominicana en el 97, cuando vino el queridísimo Juan y hizo la unión, pero yo llegué a conocer a Quesada, Silva, estuve en la crisis de 2003, ahí en otra función, vine como economista a llevarle la valija a un gran ministro español que me renegoció. Después tuve la crisis, el fondo me pidió que viniera con el apoyo a la crisis de Baninter, la reforma 2013. Sigo mucho a Dominicana. No siempre con alegría, ¿no? Porque, por ejemplo, el lunes me levanto, ¿no? Y miro muchas cosas. Y leo a Andy Daguarre, leo también a Jaime, ¿tá? Y ahí llamo a la señora y le digo, tráigame 2 litros de miel, de miel líquida, porque si no la amargura es terrible, ¿no? Entonces, los economistas fiscales son terribles. Suerte que Collado escribe los miércoles, ¿no? Hay otros bichos un poco mejores. Magín está al medio, es como la salsa, agridulce. Germania y Edgar son más suaves. Claro, fueron directores de renta, sufrieron como locos. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Recuerdo a todos los directores de renta, desde Quesada y Silva, Kiko Tabar, Magín, Germania, el queridísimo Juan Hernández, el director, que por supuesto, el director actual, y me cuesta una cosa muy rápida y voy a ir porque después de la charla de Pelé ayer, ahora recuerden, no todo en la vida es yogo bonito, yo soy... Pese a que no vivo en Uruguay hace 35 años, yo sigo siendo un va izquierdo uruguayo. La primera, rodillazo en el pecho, y después te pregunto cómo te llamas, ¿no? Entonces hoy no se van a divertir, y además ustedes están del otro lado del mostrador. Y la segunda, sustituir a Magín es imposible, porque además ustedes van a ver una cosa hoy un poco esotérica. Yo voy a ir muy rápido, y... Ustedes quizá pensaban que Magín les iba a decir algo, pero yo conozco a los ministros dominicanos, estuve con muchos de ellos, y con Magín, y antes que le saquen un secreto de lo que va a hacer, le pueden sacar un jugo de naranja, un ladrillo. Así que no perdieron tanto. Entonces, vamos a empezar, y vamos a empezar con una cosa macro, ¿verdad?
esto es un homenaje a mi madre que decía, los economistas tienen un problema y los contadores peor, porque mi padre era contador, no tienen imaginación. Entonces, por eso siempre empiezo con un cuadro. ¿Por qué el grito? Va a empezar. Yo voy a ir muy rápido, esta presentación la tienen. Es solamente para que me crean y piensan que trabajé. Es como los economistas cuando hacen econometría. No sirve para nada, pero nos creemos que parecemos inteligentes. Entonces, esto es la deuda. El mundo está endeudado hasta el cuadril. En especial Estados Unidos, pero también China. Y eso va a ser muy embromado para Dominicana. Voy a ir muy rápido en esto. Pero además tenemos unos déficits terribles. ¿Ah? Y esos déficits terribles están arriba del 5%. Francia, Estados Unidos, en fin, toda una serie de cosas. Yo tengo que ir muy rápido. Créanme que los déficits son muy grandes inclusive respecto de la recaudación. Estamos en una situación fiscal ya comprometida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto sigue, que ustedes lo pueden ver para nosotros. Y esto es del 23, el 24 está peor. Esto, cuando digo son un montón de países seleccionados, no le puse el Dominicana porque ustedes ya lo saben, pero fíjense que los déficits se están empezando a acumular y las deudas están siendo bastante altas. En cada país es diferente, pero tenemos una situación fiscal muy comprometida. Lo peor es que además la distribución de ingresos en el mundo es horrible, pero horrible en todos lados. Todo el mundo dice, no, China está mejor distribuida. Yo lo quiero ver, porque los números no son tan fáciles. Entonces, América Latina dicen que es el continente más desigual. Yo quisiera ver números claros en el sudeste asiático, y no me refiero solo a la China. Porque las estadísticas en las democracias autoritarias, para no ofender a nadie, los números no son muy claros. Y en algunas democracias no autoritarias tampoco son muy claros. Pero está bastante claro que el top 10% se lleva 50% del producto. ¿Está? En Europa, y eso no, pero ahí estamos. Y no les quiero decir si vamos a los ingresos. Esto es para que ustedes vean, si nosotros tiramos una relación, vamos a tener un índice de envejecimiento muy grande. Dominicana está bastante bien, pero se va a ir complicando. Recuerden que Dominicana, como Uruguay, como varios países, tenemos una migración de largo plazo. Tenemos cerca del 20% de nuestra población afuera. Eso se va a acabar. Los países se están cerrando. No les voy a decir lo que está pasando en Estados Unidos, pero también viene en Europa, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una situación, una perspectiva futura sin fiscalidad, con muchos problemas y quizá con una regla comercial donde muchas de las cosas que yo voy a decir hoy van a perder sentido. Entonces, esto es la presión fiscal. ¿Ah? Mi madre dice que el siglo XX es el siglo de la liberación de las mujeres y del colonialismo. Yo le digo, mamá, cuando vivía mamá, es el siglo de la fiscalidad. Y yo estoy mirando solamente los impuestos. Los impuestos se multiplicaron 36 veces en términos reales y el Producto Bruto 7 veces. Esto es para países europeos que yo tengo los datos, porque de muchos datos no tengo datos confiables. Entonces, ¿qué me pasa? Que yo tengo que ver qué fiscalidad tengo, porque vamos a hablar claro, los impuestos son 95% malos. ¿Estamos claros? Por lo menos en términos de eficiencia, de productividad. No así en equidad, obviamente hay algunos impuestos que tienen equidad. Y no hablar de simplificación o de hasta problemas regionales que sí podemos ver el IVA. Ustedes ven que hay 3 pilares. Nosotros con un colega fallecido y otro que está por acá que prefiero no nombrarlo, pero es Jerónimo Roca, escribimos un artículo donde dijimos que el mundo tiene 3 pilares tributarios. Uno, el sistema de impuesto a la renta. No existe el impuesto a la renta personal y el otro. El impuesto a la renta es un caleidoscopio. Yo lo miro de este lado y tengo rentas de capital y rentas del trabajo. Lo miro de este otro y tengo rentas internacionales inbound o outbound. ¿Ok? Y lo voy mirando y según yo lo mire, el bicho se mueve. ¿Ah? Nosotros inventamos, bueno, eso fue con Jerónimo hace mucho tiempo en Uruguay, un impuesto semidual, que es tomar el dual, capital y trabajo, y dividir el capital en 2, en la parte empresarial y en la parte propia de las rentas puras de capital. Y eso es el semidual,
Y bueno, y a mí me dio 3 ascensos en el banco y hice una buena carrera. Por el resto no sirvió para mucho, pero bueno. La otra es la seguridad social, mírenla, porque entre las dos, ¿no? En Europa tienen el 60% de la recaudación, pero lo vamos a ver, mucho menos en el Asia, porque en el Asia no hay seguridad social. No hay prácticamente seguridad social, no hay pensiones, y se les viene bajando los índices tremendamente. Esto es la carga tributaria al PIB. La carga tributaria al PIB no es sagrada, pero nos da una idea, porque yo puedo tener una carga tributaria al PIB altísimo, y ayer lo mostró Marcio, y no crecer nada o andar mal, y tener un gasto público espantoso, y tener un sistema tributario horrible, y puedo tener una carga muy alta. Si no, miren algunos países del Cono Sur, lleno de impuestos a las exportaciones, impuestos al cheque, impuestos a la papa frita, eso, o sea, este es solo un indicador, pero es un indicador importante. Dominicana está un poco por debajo, la ecuación tiene 116 países, una ecuación tonta. Ahora sí, esta es la seguridad social, porque ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la IA, hay un lío grande con la seguridad social. Y prepárense también en Dominicana. Sigamos adelante. Esta es la presión fiscal. Después ustedes la miran. Yo solo les quería mostrar la enorme variación que tenemos. Esto está tomado con una cosa que hicimos con el CIAT en el 2013, que es la presión fiscal equivalente. Que nos costó unos líos con la OECD, pero al final la OECD ahora, por suerte, la está pagando Marcio, que al principio la pagaba yo. Le sumamos a la presión fiscal normal, nosotros hacemos una pequeña corrección porque los datos de los municipios siempre vienen tarde, y le sumamos la seguridad social privada, que es importante en Dominicana, pero mucho más importante en Chile y en El Salvador, y le sumamos también los ingresos por recursos naturales. El cobre en Chile, pero a unos recursos que son recursos renovables. El Canal de Panamá, 3 puntos y pico de producto. La venta a Brasil de Itaipú, 3 puntos de producto, no es poco. Entonces, no puedo decir a veces la presión fiscal es de Chile es 20. Los ministros de Chile, que muchos de ellos fueron amigos míos, inclusive hasta algunos fueron compañeros míos de estudio, me dicen, sacá esto. Dicen, no queremos quedar ahí siempre al final, nosotros tenemos más ingresos. Lo mismo México, porque Pemex y el petróleo nacionalizado. Yo no estoy hablando de una empresa pública cualquiera, estoy hablando de la que maneja recursos naturales. Entonces, vamos a la inteligencia artificial. Parezco una mezcla de todo lo que leo el lunes. Viene es un poquito complicado, pero hay que verla más. Ustedes saben que hay 2 grandes efectos en la inteligencia artificial generativa, en fin. Tengo 150 artículos. Los artículos son en muchas cosas inconclusos. ¿Cuánto se va a sustituir? ¿Qué efectos va a dar? Porque esto se está moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Yo leo las cosas y McKinsey, informe de McKinsey, que probablemente sea la mejor, a veces de BDO, que también tiene, bueno, me dicen una cosa, a los 6 meses me la cambian. Me dicen, la sustitución va a ser más grande. Hay 2 grandes efectos. Un efecto se llama la automation, no sé cómo decirle, que eso es, la incidencia se divide en 2. Una, la automation, yo sustituyo trabajo, ¿ok? Tareas repetitivas, pero también muchas tareas que nos van a atacar a las tareas de cuello blanco que son repetitivas. A los médicos, porque hoy una enfermera con la IA puede, no digo sustituir un médico, pero va a andar mejor. ¿Ah? Eso es automation, sustitución de capital por trabajo, en el fondo. Y el segundo es al revés, que es el augmentation, que es el efecto de que me mejora mi trabajo y me vuelvo más productivo. O sea que hay 2 efectos sobre la cantidad de trabajo y el tipo de trabajo, y todas van a ser diferentes. Entonces, ojo, porque nos va a tocar a nosotros. Ya, por ejemplo, de repente no voy al International Bureau. Le pregunto a la IA y la IA me dice cuántos son las tasas en todos lados. O sea, el mundo va a cambiar y cambia en todo. En las shipping, en las airlines, en todo. Y esto está verde, no sabemos a dónde va a llegar.
Hay tipos, como Acemoglu, que es un historiador económico cuantitativo, que dice, no, la productividad no va a subir tanto, esto va a demorar. No lo sabemos, pero que hay posibilidades de que se sustituya. El banco hizo algunos trabajos para América Latina y le da para arriba y para abajo. Hay una parte que está en Augmentation y hay una parte que está en Automatization, o Automation, no sé cómo lo quieran traducir. ¿Ah? Y queda una parte enorme de incertidumbre. ¿Ah? Porque esto se va a aplicar en muchísimas cosas. Va a llegar hasta probablemente el auto que se maneje solo, etcétera, etcétera. Tiene como 7 consecuencias que no voy a tener tiempo de verlas, pero me voy a parar en qué consecuencias tiene. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante? Y lo vamos a ver si llegamos a Pilar 2 y a Pilar 1. Porque la inteligencia artificial es lo mismo que cualquier otro cambio tecnológico. Cuando se puso el telar, cuando se viene la industrialización, cuando cambia. Entonces, no sabemos dónde vamos, punto 1. Segundo, hasta dónde va a llegar. Segundo, el periodo de transición es jorobadísimo siempre. Cuando vinieron los telares mecánicos, la recuperación del empleo demoró 30 años el salario en reponerse. ¿Ah? Y eso hoy no lo podemos hacer porque tenemos, como lo vimos, una fiscalidad mucho más grande. Yo le mostré los impuestos, pero esos impuestos no subieron por casualidad, subieron porque subió el gasto. ¿Me explico? Entonces, pero además ahora, después está toda esa historia que yo no entro, que es si las máquinas nos van a sustituir y vamos a ser HAL, como se acuerdan, cómo se llamaba la película de Kubrick. Bueno, eso yo no me meto, pero también va a tener otros efectos. La inteligencia artificial, como los criptos, son totalmente ineficientes. Entonces, consumen energía, y eso le va a pegar a Dominicana, porque si no sobraría. Estados Unidos tiene que aumentar 40% en 6 años para hacer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial hay que hacer una siembra de máquinas fenomenal. Entonces va a tener efectos en environmental, va a tener efectos en otras cosas, y además tiene un efecto que nos va a dominar psicológicamente, ¿no? Dicen que con 300 likes me conocen más que mi mamá, ¿no? Dicen también que en el mundo del futuro vamos a salir a caminar, va a correr, y me van a decir, tranquilo, que te está subiendo la presión. Pero el problema es que no va a estar en Dominicana, ni va a ser un médico, va a ser un tipo en Cheyenne. Y el auto lo van a manejar de Palo Alto. Bueno, de Palo Alto no, porque Bill le va a ganar a Tesla, pero me explico, vamos a tener, ¿no? La cafetera que yo tomo el café es inteligente. El problema es que no es tan inteligente para saber que cuando venía mi suegra tomaba el café recaliente y me lo daba abajo y después mi suegra me decía, ¿qué me das? ¿No? Entonces, digo, las máquinas no son perfectas, eso va a cambiar y vamos a vivir dominados por un algoritmo o dominados por los agentic, que es las grandes empresas que van a manejar toda la infraestructura, y los agentic, que son es una nueva palabra, que son los agentes que van a bajar eso a tierra. Y van a venir unos dedicados a la factura electrónica, y otros dedicados al manejo de una ferretería, y otros dedicados al manejo de la fabricación de llantas. Entonces, estamos en un mundo que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que nosotros tenemos una parte del valor agregado del PBI, pongámoslo easy, ¿tá? Facilito, que está basado en labor, en trabajo dependiente. Acá hay una trampa, porque en América Latina, ya lo vamos a ver, tenemos un mercado informal de trabajo muy grande. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos a volver a la gráfica aquella. Y esto es cómo se distribuye el labor. Y el labor está todo basado, yo lo dejo porque creo que Jerónimo siempre le gusta labor. Entonces va a hablar esta tarde de labor y de un poquito de informalidad o algo así. Entonces lo dejo para los que saben. Pero ¿qué pasa? Lo que sí es seguro es que mucho de labor son servicios. Y los servicios son lo que muy probablemente sustituye a la máquina, porque ya en la parte industrial ya hemos estado sustituidos por la primera revolución industrial. O la segunda, llámenle como quieran, los historiadores dicen estamos en la cuarta, yo qué sé, a mí me marea mucho. Entonces fíjense lo pesado que está esto.
Y acá viene, esta es la única gráfica que les va a servir. Fíjense lo que se recauda. Países desarrollados, inclusive República Dominicana, ¿no?, recaudan de seguridad social e impuesto a la renta. Yo lo saqué de la estadística de la OECD, porque tengo que confesar, voy a confesar mis pecados. Usted sabe que yo me eduqué con los jesuitas, mi familia es jesuita, todos muchos vascos. No confesamos los pecados. Los que confiesan los pecados son los calvinistas. Y yo soy al revés, porque los jesuitas nacieron como un ejército para combatir las reformas, ¿no?, de Lutero y de Calvino. Pero uno de mis pecados es que yo estoy en el Foro Global desde el año 2009. Y hoy voy, algunas veces medio por el CIAT y muchas veces por el banco, pero no soy funcionario de ninguno de los dos, y todo lo que yo diga sí puede ser usado en contra de las dos instituciones. No, tranquilo, Marcio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo lo que le saqué es lo que sería de capital del impuesto a la renta personal. Muchos países lo tienen dualizado, semidualizado. Las rentas capital van afuera, pero otros tienen adentro. Pero la OECD más o menos los identifica. Fíjese lo que se están jugando, porque esto es la parte del impuesto a la renta, que es labor. Y no estoy contando que hay algunas partes también del impuesto a la renta personal que son remuneraciones de algunos de los accionistas, depende del tamaño de la empresa, obviamente. Entonces, nos estamos jugando la ropa y se recauda muy poco o nada del impuesto a la renta de empresas. Yo no voy a ir a los 90, y ahora está reviviendo la historia del impuesto a la renta de empresas. Los que somos viejos estuvimos en esa pelea. Si el impuesto a la renta era solamente un adelanto del impuesto a la renta personal. Yo no coincido con esa teoría. Esa teoría tiene dos grandes vertientes en contra del impuesto a la renta de empresas. La primera viene de uno de mis profesores. Yo no lo tuve a él, pero venía a Harvard y era el papá de mi profesor en Harvard. Y yo trabajaba con él, que era Arnold Harberger. Arnold Harberger demostró que una parte del impuesto en economía cerrada se pasaba al salario. Y hay teorías de que una buena parte del salario, pero depende de cada economía, se pasa. El problema es que los estudios de Harvard son de economía cerrada y los estudios de economía abiertos son muy diferentes y muy complicados. Y hay algunos estudios que dicen, no se pasa al salario. Si ustedes van y estudian todos los cursos americanos, los americanos siempre están preocupados por cómo se pasa al salario. Hay algunas personas que dicen, el impuesto a la renta se pasa, se exporta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos otra chance que tener Google. No sé si me comprenden. Entonces, pero es muy difícil determinar la incidencia del impuesto a la renta. Lo que sí sé es que no se recauda nada. Nada. Fíjense lo que recauda Estados Unidos de impuesto a la renta de empresas. Nada. Fíjense lo que recauda Alemania de impuesto a la renta de empresas. Nada. Y recaudaba menos. Entonces, en el mundo del futuro, ¿quién nos va, Chapulín Colorado, quién va a poder ayudarnos? Porque va a haber que sustituir y además, si envejece la población, vamos a tener cada vez menos población activa. Los ratos de dependencia van a subir. Y esta es la informalidad laboral, que eso es un fenómeno de América Latina. Sigo adelante, siempre trayendo buenas noticias. Estos son la incidencia de los impuestos de los formales. O sea, estamos cazando en el zoológico, ¿no? Fíjense lo que es, pero fíjense, ¿no?, cuánto nos cuesta si vamos a formalizar. O sea, el costo de la formalización es brutal, en especial para los deciles más bajos, que son los informales. Entonces estamos en una situación un poco complicada. Yo no tengo tiempo de hacer esto, tengo que seguir adelante y en forma muy rápida. Va a traer otro problema. Nosotros en América Latina estamos destrozados. Si ustedes miran los indicadores del gasto en I+D, de las patentes en inteligencia artificial, si miramos cuánto gastamos en educación, cuánto gastamos en producto per cápita y cuánto gastamos en dólares, porque eso de comparar, yo tengo una presión fiscal como Brasil o como Uruguay o Argentina del 30%, no me está diciendo que yo recaudo 30%. Recaudo 30% del ingreso de Brasil, que en la OECD será el 34%, pero el Producto Bruto de la OECD es 2,5 veces más grande.
y no quiero decir a los que están abajo. Entonces la plata no es la misma. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque el mundo del futuro va a requerir una gran educación por la automation. Y yo comprendo, y lo entiendo perfectamente, que cuando se llegó al 4% en educación, muchos de ustedes braman porque se hace mal. Bueno, el problema es dominicano, el problema es en Uruguay, que gasta 4,5%, o de Brasil, que gasta 4,3%. Vamos a tener que gastar más. No digo 8% como en Costa Rica, que bueno, ahí cuentan hasta el agua de los floreros, ¿no? Dentro de lo que ponen. Pero lo que quiero decir es que a la educación hay que hacerla funcionar o estamos fritos. Y a la I+D la hacemos funcionar o nos vamos a quedar hiper monotemáticos. Que puede ser la soja, bueno, la soja con la naranja, con esto, con lo otro, el estaño, ¿verdad? O el turismo. ¿Ah? Entonces, si no alcanza con decir, ¿para qué voy a pagar si igual este 4% me lo timbean, o el 4,5%, o el 7% de Argentina? Hay que hacerlo funcionar, privaticen, que no se dé, que se provea el bien por el sector privado, lo que sea. No es mi problema, yo me encargo de juntarle la plata. ¿Ah? Entonces, tenemos una situación, fíjese, las patentes son un desastre, y cuando uno dice inteligencia artificial, digamos, no es exactamente, pero incide en la robótica, etcétera, etcétera. Conclusión, por ahora las malas noticias han terminado. Vamos rápido, porque tengo poco tiempo, al IVA. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA tiene una ventaja, el IVA es de consumo, y si es de consumo es interno. ¿Estamos de acuerdo? No es la renta, porque la renta tengo jueguitos con el exterior, jueguitos internos. El IVA es a comer. El IVA es un impuesto perfecto. ¿Tá? Acuérdense, nosotros vivimos mucho del IVA. Mírenlo. 4,8 acá, 6% en América Latina. Brasil, ahora lo van a ver, es una locura, 12%. Fíjense lo que es de la recaudación. ¿Ok? O sea, como porcentaje de la recaudación es bastante alta. Y, bueno, Brasil tiene 12 puntos, está muy por afuera, pero 6,4, 6,9. Ahora bien, el IVA es buenísimo. ¿Tá? Porque el IVA, ¿qué tiene? Es neutral en el consumo. Si yo lo tengo, no es neutral un pomo, porque yo lo lleno de agujeros. ¿Por qué? Porque el IVA es buenísimo si yo no discrimino. No digo que sea eficiente. Para ser eficiente tengo que discriminar. No sé si me explico. Si mañana inventamos la píldora de la felicidad, yo tengo que cobrarla altísimamente para ganar una cosa, los que economistas me entenderán, gano el excedente del consumidor o del productor. Pero la neutralidad me asegura que yo no distingo entre el bien o el servicio comprado. O sea que el IVA está buenísimo. Segundo, es el impuesto de la paz. Es el impuesto más joven, tiene 100 años. ¿Ok? Recuerden, la seguridad social nació con el unificador de Alemania. ¿Ok? El príncipe, bueno, los unificadores de Italia y Alemania fueron los primeros ministros, todo el mundo lo sabe. Y ahí les dio seguridad social a los que venían de las guerras, porque él había peleado con Dinamarca, había peleado con Austria, había peleado con Francia y dio. Pero realmente la seguridad social se masificó en Estados Unidos con Roosevelt. Le hizo pagar impuestos a la renta al 50% de la población y le dio seguridad social al 60% de la población. Pero es un impuesto que tiene 150 años. El IVA tiene mucho menos, vigencia desde los 60. Y es buenísimo porque es el impuesto de la paz. Después que los europeos se mataron 1000 años, crean la Unión Europea, y en esa Unión Europea ponen el IVA, porque es la forma de comerciar sin tener líos. Yo vendo sin impuesto, porque me devuelven todo el IVA comprado, ¿tá? Y a su vez no exporto con un subsidio. ¿Tá? Es casi perfecto. Y además tengo el control en la cadena. No es como la seguridad social, que es por una vez, no es como el selectivo, que es por una o dos veces. Acá controlo la cadena, por eso la factura electrónica es fundamental. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el IVA es regresivo. Porque como es sobre el consumo... ¿A dónde fui? Ah, está bien. Como es para el consumo... Ah, bueno, este es el ratio de recaudación. ¿Cuánto es
como el IVA está, ¿qué pasó? Como es sobre el consumo y yo tiene mucha regresividad, está lo que nosotros llamamos, la bautizamos, solución universal. ¿Por qué es universal? Porque yo empiezo a agujerear el IVA y lo usan todos los países del mundo del IVA. ¿Tá? Desde Francia, con Laurés en el 50. ¿Tá? El invento es alemán. Fue uno de los hermanos Siemens, los dueños de la Siemens. ¿Por qué? Porque el capitalismo industrial. Cuando viene el capitalismo industrial y se aplica realmente el principio que tenía 150 años, 1920, de Adam Smith, de abrir la producción y la especialización, si vos vendías y yo vendo un impuesto indirecto a las ventas, voy haciendo cascada. El tipo se dio cuenta que esa cascada le mataba la productividad, las empresas se tendían a concentrar. Entonces dijo, no, creemos el IVA, yo vendo y el IVA que tengo lo descuento. ¿Estamos claros? Inteligente. Es al revés, ¿no? Siempre nosotros pensamos, los franceses la piensan y los alemanes la hacen. Pero este fue al revés. Entonces, el impuesto a la renta es un impuesto inglés, sajón. Se puso por Napoleón. Napoleón cerró a Inglaterra. Cuando lo cerró, los tipos se quedaron sin los ingresos de aduana, que son los ingresos más importantes. Si Trump tiene mucho éxito, capaz que son los ingresos más importantes en el futuro, ¿no? Pero son milenarios. ¿Qué pasó? Ellos se abre, bueno, la liberalización comercial, ustedes la conocen. Después se pone en Inglaterra, en los 50, cuando se crea la policía. La primera policía es inglesa. ¿Cuánto tengo? Media hora, tengo que apurar. Entonces, igual la administración tributaria, que yo tengo una visión diferente, no creo que llegue. Entonces, ¿qué pasa? Después viene y, de nuevo, digamos, se revive a principios de siglo, por eso tiene 120 años, con el Valle del Pueblo, porque es la primera vez que los lores no votan y se pone el impuesto a la renta, y fue para financiar la guerra, hablemos claro. Y el impuesto a la renta se masifica con Roosevelt, cuando lo usa para financiar la Segunda Guerra. Después el impuesto va cambiando, los nórdicos inventan el impuesto dual, porque todo el mundo se le venía a Brasil, a las cañas, no se le quedaba. Bueno, eso no voy a entrar con esa historia, pero nosotros escribimos una historia. ¿Vos estabas, Jerónimo, cuando escribimos eso? Sí. Una historia del impuesto a la renta. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el problema que tenemos es que si yo empiezo a agujerear, tengo 3 o 4 problemas. Primero, discrecionalidad. Los pobres hoy están comiendo caviar, exoneremos el caviar. ¿Tá? Los ricos están comiendo mandarina, grabemos la mandarina. O sea, según quién consuma qué, yo la doy. Y es universal, porque no importa si es rico o pobre, come la mandarina, yo la exonero, la grabo. Y se llama universal porque la aplica a todo el mundo y se la doy a todo el mundo. Entonces, con Martín Bes, que fue secretario del banco, sin política, o sea, sin cuota política, es el segundo puesto del banco, el primer puesto, obviamente, el puesto técnico es el primero. Él estaba buscando una solución que es el IVA dual, no tiene nada que ver, para ver cómo sustituía un impuesto que era estadual, era provincial. Entonces nos pusimos a estudiar y un día nos dimos cuenta que hay una concentración. La solución universal, o sea, cuando uno estudia la equidad, se da cuenta de una cosa que ya vamos a ver. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Primero, es un lío espantoso para la administración. 50 tasas, estas tasas cero. México tiene 35% de tasa cero. Tiene más gente controlando las devoluciones que auditando renta. Dominicana también, no las pudimos matar en el 2013. Todavía quedan unas tasas cero. ¿Ah? La segunda, obviamente, reduce, tiene gasto tributario, el que ayer le mostraba a Marcio. ¿Ah? No se puede bajar, pues si lo bajo tengo una revolución. Grabo las habichuelas, estaba por acá, y tenía que ser el escogido, el señor, y entonces va, se genera una tensión y es imposible, se han volteado gobiernos. El PRI en México tenía puesto, no se puede tocar el IVA, no se puede subir el IVA, en los estatutos del PRI. ¿Ah? Y la otra es que, digamos, en términos absolutos, y lo vamos a ver, benefician a los ricos las exoneraciones. Yo voy a llegar a esto. ¿Por qué a los ricos? Porque, a ver si llego, porque
el gasto tributario. Yo le pongo el de Argentina, pero está el de Dominicana. No me quise meter con Dominicana. Esto como está ajustado. Fíjense cómo varía, ¿no? Casi todo es en alimentos. Pero fíjense cómo se distribuye. ¿Quién tiene la ventaja? ¿Por qué tienen la ventaja? Porque si el ingreso está concentrado, el consumo está concentrado. Y si yo perdono algo, obviamente los ricos se llevan la mayor parte. Y yo no tengo problema con eso. Los impuestos pueden financiar la equidad, pero los impuestos para la equidad, el IVA no es un impuesto para la equidad, no nació para la equidad. El impuesto a la renta es la columna vertebral del sistema, es el que liga el ahorro con la inversión. El IVA es al consumo, el IVA lo que hace es reducir la grasa y convertirla en músculo. Platita, para financiar el gasto. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto nos da en casi todos los países, algunos más, otros menos. Entonces, ¿cómo hago yo, y tengo que ir para atrás, cómo hago yo para tener un impuesto que sea neutral, o sea que además tiene me afecta, obviamente me afecta la equidad, pero también me afecta la frontera de producción? Si yo exonero los bienes que en realidad son los de las materias primas, la comida, etcétera, etcétera, y todos esos bienes que son de baja calidad, estoy en el fondo poniendo mayor presión sobre los bienes que son más altos en la frontera de producción, los que tienen un valor agregado más alto y más sofisticado. La otra, la equidad, vamos a ver cómo la resolvemos. La simplicidad, un relajo. Tengo 50 tasas, es un desastre para devolver, tengo unos líos bárbaros. Y después tengo un problema institucional, que no lo tiene Dominicana. Pero imagínense Brasil, Argentina, países grandes. Los tipos quieren quedarse con la plata del IVA de su consumo. Dice, pues yo tengo que mandar toda la plata para que después me la den en transferencia, ahí me roban, yo soy el que produzco. Eso tiene una solución, que son las 3 reformas, o los 3 principios que se trataron de aplicar en Brasil. Yo trabajé porque fui uno de los autores del IVAP y por eso me llamaron, pero haremos dijo el mosquito, yo no hice nada. Uno es el IVAP, el otro es el IVA que resuelve parte de la equidad, otro es el IVA dual, que reparte entre las diferentes, poniendo 2 IVAs podemos repartirlo, y el otro es la parte de que simplifica, si yo generalizo y voy a una sola tasa, mucho más fácil para cobrar y mucho más fácil para todo. Entonces, vamos para adelante y veamos muy rápidamente, yo me lo voy a saltear. Esto es el gasto tributario, ustedes lo van a ver, ¿quién se lleva? Los 3 primeros deciles están cerca del 40% siempre, incluido Dominicana. Pero yo voy rápido, si lo miro en América Latina, quintil, o sea, 20% más rico, 20% más bajo. Esto lo hicieron unos colegas del banco, y bueno, Lustig vivió mucho tiempo en México, Artana es argentino, vecino también. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer el IVAP. Entonces, ¿qué hacemos en el IVAP? Generalizamos la base. Imagínense una base totalmente generalizada. Que no tiene por qué ser al 18%, podría ser al 16%, hay que verlo. Generalizo la base y uniformizo la tasa. Trato de ser lo más neutral posible, recaudando más y no teniendo ese tipo de cosas. Tengo una revolución. ¿Estamos de acuerdo? Grabo las habichuelas, grabo el arroz, en Costa Rica grabo el gallo pinto, arroz negrito con frijoles negros con arroz, tengo un lío. Grabo la carne, en Brasil grabo las tortillas en México, no quiero ni imaginarme. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago? Lo que hago es, le devuelvo, porque la tecnología es la que nos está cambiando. ¿Tá? Ahora le puedo devolver. Bolsa Familia, Brasil, todos tenemos, bueno, ustedes también, las devoluciones. Yo, si puedo focalizar las devoluciones, le doy a los pobres o a los deciles que están cerca de pobreza, les compenso el aumento del IVA. Yo no me estoy metiendo con sistemas diferentes, estoy diciendo, vamos a devolverle al tipo, se llama una compensación de Slutsky en economía. Te pongo en el mismo lugar, te subí el costo de algunas cosas que comprás, pero te doy la plata para que puedas comprar más o menos la misma utilidad. No comprar lo mismo, sino cambiarte en la curva, en la curva de tu utilidad. Comprarás menos naranjas, pero vas a comprar más carne. Entonces,
Eso es básicamente el IVAP. Es aprovechar la tecnología para mejorar el IVA. Sustituyo gasto tributario, agujeros, por un gasto focalizado, para los que lo necesitan. ¿Cuánto lo doy? ¿Cómo doy? Etcétera, etcétera. Yo voy a ir a... Esto es cuánto da las simulaciones, te rinde unos pesitos, pero inclusive yo podría decir, en un IVA como el chileno o el boliviano, que es mejor IVA todavía, yo mañana, porque está muy parecido, subo la tasa y hago la devolución. ¿Me explico? Aunque el IVA ya esté generalizado. Entonces, tiene algunas ventajas. Operativamente, bueno, obviamente, ya no erosiono la tasa, voy directo, los invisibles se ven, porque muchos invisibles no les llega la cosa. Ahora que tengo la platita, la voy a ir a pedir, por tarjeta, por bono luz, por bono gas, la voy a pedir. La segunda, en la tendencia universal tengo un montón de agujeros y gente que es invisible, que no llega a este beneficio. Ahora yo lo voy a tener, lo voy a compensar, la recaudación ni hablar. Si yo generalizo, hasta puedo bajar la tasa. Y ahí va a depender cuánto gano, cuánto pierdo. Después, tengo sin duda alguna, digamos, es neutral, ya no tengo unos que se tragan el IVA porque están a tasa cero, perdón, porque están exentos, entonces se comen el IVA comprado. Todo eso y no afecta al comercio internacional, que yo, si tengo mucho exonerado, afecto al comercio internacional. Varios países lo han estudiado. Los exentos, como se tragan el IVA y después se van vendiendo, afectan. Y después, por supuesto, que simplicidad y contralor, en la medida que yo generalizo y tengo la tasa, puedo tener el prellenado, la contabilidad, todas esas historias que se la van a dar después. Y la regresividad la reduzco. No la reduzco del todo porque va a haber un porcentaje de la población y de la clase media a la cual no voy a llegar. El 20%, 30% más rico, eso no me interesa. Paguen lo que tienen que pagar. Pero a los otros los puedo compensar. Por ejemplo, baja la cosa. Vamos arriba. Gracias, Héctor. Entonces, la tecnología es la que nos permite hacer el IVAP. Se puede devolver por factura electrónica, por tarjeta. Cuando nosotros lo escribimos 15 años atrás, los únicos que quedaron, es preocupante porque los únicos que quedaron medio enamorados de esto fue los jefes del Fondo Monetario. Fui a presentarlo 2 veces, nadie dio ni pelota y ahora se revivió. Claro, se revivió porque las bases de datos están las bases tributarias están hasta acá. Ustedes lo vieron, con renta, persona y con seguridad social. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, ya están devolviendo, muchos países están haciendo este tipo de devolución. Y hay 50 maneras, ustedes la pueden ver. Yo no voy a perder más tiempo porque tengo que pasarme. El dual me lo voy a saltar, pero se los voy a explicar velozmente. ¿Cómo funciona el dual? El dual es un invento canadiense, ¿no? Para que no se les vaya a Quebec. No. El dual funciona así. Imagínense que ustedes tienen un IVA de 18 y lo generalizan o como sea. Entonces dicen, el Cibao quiere más plata. Entonces le dicen, mirá, el gobierno central se va a llevar 14 y voy a abrir del 2% al 7%. Piensa en un país grande, en Estados Unidos o en Brasil, ¿no? Entonces Mato Grosso dice, no, yo con un 2% me alcanza. Entonces cobra con la factura electrónica el 14 más 2. Pero San Pablo, que da mucha infraestructura, mucha salud, mucha educación, dice, no, yo lo quiero al 7. Entonces se facturan con destino, a dónde va, lo tengo porque la factura electrónica me dice a dónde va la plata, a dónde yo vendo, y después lo único que hago es un clearing. ¿Me explico? Ese 2% o el 6% se intercambian entre ellos y se llevan la plata. Cuando tengo 2 tasas, el único problema que tengo es que la devolución no es fácil, la devolución de los exportadores. Si la economía fuera cerrada, es un clearing como de cheques. Sencillito. Lo hace la máquina. Río le vende a San Pablo le vende a Minas Gerais le vende a Río, y así entre todas hacen un clearing. ¿Cuánto me cobraste vos? 2, 6, pum, y se netea. Y por eso está la guerra fiscal en el Brasil, porque se perdonaban el IVA, un lío espantoso.
Entonces, no quiero perder el tiempo en Dominicana porque obviamente estamos muy lejos de eso. Yo creo que en el futuro eso va a ayudar, porque si los países en desarrollo dividen la renta, ustedes saben que en Estados Unidos y en toda Europa hay un PIVAC en renta. Hay una renta federal y una renta estadual, y hasta en algunos casos, como Nueva York, municipal. Esto es parecido, ¿ah? Parecido, no es lo mismo. Pero acá lo que yo hago es, tengo una distribución geográfica del IVA. Con eso resuelvo dos temas. Primero, puedo mejorar el IVA con el IVA-P y puedo mejorar la parte de transferencias, porque ahora, si vos estás cobrando el IVA al 2% y podés llevarlo a 7%, no me vengas a pedir más plata, la tenés ahí. Vamos a hacer una racionalidad en las transferencias. Y creo que el mundo del futuro va a ir a una racionalidad donde los gobiernos subnacionales van a tener cada vez más fuerza. Ya hoy tienen más fuerza. Entonces, voy a ir rápido, lo dividen en dos, bueno, esta fue la reforma de Brasil, yo voy a ir muy rápido y voy a llegar al split payment, que ese es un deber de la administración tributaria y en parte del Banco Central. ¿Qué es el split payment? El split payment es que tengo el lío con la factura electrónica. Con la factura electrónica tengo un lío grande, que son los falsificadores de factura. Esos que se inscriben y yo no los puedo parar. Y van tirando facturas y van truchando. ¿Estamos de acuerdo? Puedo tener un lío y agarrar a la empresa formal que compró las facturas y decirle, mostrame dónde compraste, qué servicio te dio. ¿Ah? Pero vamos a llegar, es un poquito más sofisticado que eso. El split payment es, yo vendo a Marcio. Cuando Marcio me va a pagar, le pregunta al fisco, che, ¿cómo está Alberto con el fisco? Me dice, está fenómeno, yo siempre estoy fenómeno. Y entonces me dan la plata y Marcio me paga todo. Ahora, le preguntan al fisco, ¿cómo está Alberto? El fisco, que lo tiene todo automáticamente, porque tiene la factura electrónica, tiene mi cuenta corriente, dice, hace 3 meses que no me paga. Entonces, el IVA me lo pasás a mi cuenta. Y a él le podés pagar la diferencia. ¿Me expliqué? Es todo un juego de tecnología. Hay problemas, lo hemos discutido mucho con Marcio, después me van a pagar con cripto, bueno, perfecto, siempre se paga en dólares o lo que sea, abrirá el banco una cuenta en cripto y te permitirá pagar en cripto, en dólares, lo que fuera, si son servicios del exterior. Pero es así de sencillo. Tiene una ventaja que es la que se vende. Paramos la jodita de la factura electrónica. Y en el futuro, una cosa que venimos peleando con el CIAT y no tenemos ninguna suerte, pero lo va a hacer la Unión Europea, va a ser la factura electrónica uniformizada de todos los países, porque el 85% de lo que se vende en la Unión Europea es entre ellos, y ahí paran el carrusel, porque ahí no interviene solo la DGI, interviene la SAT de México, cuando yo me vendo y me exporto entre México, y ahí se acabó el carrusel. Vamos. Pero el split system es importante no por eso. Mucha gente dice, no, pero con esto controlo la factura. Perfecto, buenísimo, controlo con la factura si está al día y se acabó el que genera factura y se acabó el que me compra una factura trucha cada tanto porque no quiere pagar el IVA. ¿Ah? ¿Cuál es lo bueno de esto? Es que con esto yo cierro lo que se llama la economía real. ¿Por qué es importante cerrar la economía real? Que es la venta de los servicios y de los bienes. Eso es la economía real. Porque la economía financiera no la voy a poder controlar. Con los criptos, con los pagos de tarjetas afuera, con los PayPal, con las billeteras electrónicas, todo lo que es juego financiero no lo va a poder controlar la administración tributaria. La OECD sueña que va a controlar el cripto y todo lo demás. Sí. Y yo voy a pelear mañana voy a pelear con Mike Tyson. No jodas. Apenas estamos en el intercambio de información financiera. Entonces, con esto yo controlo una cosa que es importante. Controlo las transacciones reales de mi economía. No controlo si yo con cripto lo manejo. Además, el cripto es divino. Porque antes yo podía poner la plata en un paraíso fiscal, pero la dejaba en el paraíso fiscal, me la jugaba. Dan un golpe ahí y estoy muerto, no la saco nunca más. O la mandé a Argentina, me encajaron un corralito, cerrá y nos vamos. O en Uruguay. ¿No? Ahora, la plata la tengo en Dinamarca. El cripto me lo manejan desde Ucrania o no me importa, Bielorrusia. La plata la tengo salvo.
me pueden jorobar lo de Bielorrusia y hacerme, pero eso es fraude, fraude siempre va a haber. La parte financiera hoy ha perdido hasta en riesgo. Amén de todo lo que es. El cripto cambia todos los días. Tenemos un paper con 2 tipos especializados en cripto y nos tenemos que apurar porque cada 2 meses cambian. ¿Ah? Que las stablecoins, esto y lo otro. Entonces, ¿esto por qué es importante? Por 2 motivos. Primero, la administración tributaria va a tener que empezar a controlar los pagos también para cerrar el circuito de la economía real. Y la segunda, es muy bueno, tengo discrepancia con el propio Martín que escribo, que lo que importa es que en el mundo del futuro, una de las claves del juego es que va a cambiar la banca, pero esto es en la parte de intermediación financiera. La banca, y no la banca, sino el sistema financiero, siguen controlando los sistemas de pago. Entonces yo preciso un banco central, como el de Costa Rica o como el de Brasil, que tiene el PIX, que entra en el mercado de pagos y registra los pagos. Eso tiene otras virtudes, yo no me voy a poner porque controla los flujos para la droga, para esto, para lo otro. No voy a entrar en eso, yo soy un publicano, me dedico a los impuestos, más nada. Pero es importante, ¿no? Primero, porque me da transparencia de tener, y segundo, porque me da competencia. No quedo en las manos de Amazon Pay o PayPal o Mercado Pago. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, tiene algunos problemas, el split payment, no se lo voy a decir, pero reduce el costo de trazabilidad, porque yo sigo todas las cosas, porque se registran en los pagos y yo voy controlando cómo voy haciendo los pagos. Controlo todas las operaciones reales y, por supuesto, mato las facturas apócrifas. Y en el mundo del futuro, si yo implemento la factura electrónica a nivel mundial, incluidos los servicios, royalties, etcétera, etcétera, no soluciono el problema de transfer pricing, pero por lo menos me entero quién me está haciendo transfer pricing. Porque si yo recibo que tal empresa está cobrando royalties, está cobrando esto, yo empiezo ya, como conozco el UBO y conozco la transacción financiera, se me hace más fácil seguir el precio de transferencia. Esta se las voy a dejar, pero acá se ofenden mucho los europeos, porque yo digo, este es el triunfo de Norteamérica y el IVA va a desaparecer porque me va a quedar un impuesto verdaderamente al consumo. ¿Y por qué digo que es el triunfo de Norteamérica? Porque México, y es un desastre, no lo estoy recomendando, el IVA se paga por cómo pago, no por devengado, no por factura, es por pago. Dificilísimo de controlar y la factura electrónica te sirve para poco. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, porque el dual, para grandes países, estoy frito, para grandes países, digamos, es un invento canadiense y va a permitir que Estados Unidos, California tenga su IVA o Minas Gerais tenga su IVA, etcétera, etcétera. Entonces, al final, digo, queda todo, con el sistema de Reinsystem queda prácticamente un sistema de Norteamérica, que no es cierto porque igual hay que facturar y controlar las facturas intermedias entre empresas. Muy bien. Ya no tengo tiempo porque si no tengo que empezar con el otro. Esto lo pueden leer, se lee automáticamente. Pasemos a la otra. Voy a ver si tengo tiempo por lo menos de empezar por lo menos empezar el pilar 2, administración tributaria que damos. ¿De dónde viene el pilar 2? El pilar 2 es anterior a la era digital. El pilar 2 es el reconocimiento de la OECD, básicamente de los países desarrollados, que no pueden controlar el impuesto a la renta, que recauda muy poco y no lo pueden controlar, por los precios de transferencia, por la deslocalización, las empresas que hacían la tax inversion, que tax inversion es irte básicamente a Irlanda y ahí ponían las empresas. Obviamente esto era para empresas pre-era digital. Con la era digital se aumentó muchísimo más porque cambiar las empresas de sede es mucho más fácil que cambiar una industria. ¿Estamos de acuerdo? Cambio 4 máquinas, 800 tipos que sepan programar y me voy. Entonces, cuando nace, digamos, la necesidad del pilar 2, es hija de 2 cosas. Primero, del triunfo, que yo lo iba a ver en administración tributaria y no puedo, de la transparencia fiscal. En el año 2009, los 14
complejo financiero más grande, los 14 bancos o sistemas financieros, 14 de los 20 más grandes del mundo occidental quiebran. Y ahí empezamos con el intercambio de información. ¿Ah? Porque muchos, al caerse, recuerden, el sistema financiero, mirando los seguros, mirando todo, es el ápex del mundo capitalista. Y está muy ligado a las inversiones a largo plazo, a la construcción. Si cae el sistema financiero, cae la construcción. Y si cae la construcción y nos jorobamos mucho, les importa a ustedes, fue lo que pasó en España. Se les cayó el 21% del Producto Bruto. Sistema financiero, que era el que le daba la ganancia. Construcción y turismo. Por eso es que yo les quería decir una cosa, si no llego a esto, no llego, que Dominicana tiene que pensar muy bien, porque el mundo del futuro es el mundo de la educación, y Dominicana no tiene los niveles, Dominicana, toda América Latina no tiene los niveles para poder entrar en el mundo de la educación. Y no sabemos si esto no va a ser como las .com, que explotan. Ahora vamos a ver si explotan. Si explotan, y ¿se acuerdan de las .com? En el año 99, quiebra del mercado, el mercado cae 20 y pico %. Estados Unidos entra en una recesión, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué pasa? En el mundo del futuro, hoy todo es .com. 15 años después, las .com, y ahora mundializadas como empresa de logística, desde Uber hasta Amazon, se convirtieron en las dominantes. Pero siempre el problema está en las transiciones, todavía estamos en la transición. ¿Qué puede pasar si esto es todo un poco falso de los aumentos de productividad y las .com caen? Bueno, les voy a dar una pésima noticia. Estados Unidos hoy casi es un país monoproductor. En Estados Unidos ya no hay industria, es el 10% del producto, 12 y pico. No se fabrica prácticamente nada. ¿Tá? Es un mundo de servicios, dominante, obviamente, dominante en todas las tecnologías, pero particularmente en IA. Y la IA ha empujado, por su ineficiencia, como el blockchain, que hay que gastar energía a lo loco, ha empujado las inversiones en energía. Por eso reviven en todo el lado las plantas atómicas, etcétera, etcétera. Si cae la IA, como con los bancos cayó la construcción, se va a caer la parte energética. 3 estados son el 35% del Producto Bruto norteamericano. Nueva York, California y Texas. Si caen las dos cosas, Estados Unidos va a entrar en recesión, porque hoy ya no es balanceado, no es un país con industria y con agro, porque Estados Unidos tiene un agro fuerte. Y si cae Estados Unidos, caen los ingresos. Y si caen los ingresos, ¿quién cae? España, el turismo. Y pegan la Dominicana. Así que Dominicana debe pensar en el corto plazo que no se caiga, que la IA triunfe y Estados Unidos siga liderando. Y segundo, prepararse para la IA. ¿Qué pasa con el impuesto mínimo global? El impuesto mínimo global es que así como Estados Unidos, a 3.500, los 3.500 de las familias más poderosas de Estados Unidos se fueron a Suiza y Estados Unidos las enjuició y apretó a Suiza y Suiza levantó el secreto bancario. Y lo mismo pasó con Uruguay, con los argentinos y Panamá y todas esas luchas. ¿Ah? Eso fue porque el sistema financiero en el 2008, el sistema financiero occidental quebró. Fue un poco diferente, pero algo había pasado en Asia cuando yo trabajaba en Asia y cuando vino la crisis asiática del 98. Entonces, eso tiene, los impuestos siempre llegan tarde, la fiscalidad siempre llega tarde. Y ahí lo primero que se hizo fue transparencia, que es administración tributaria. Y después dijeron, pero no estamos recaudando nada con las empresas, y se pasó a BEPS, a tratar de controlar. Eso es una cosa muy importante, porque antes el que lideraba el mundo tributario, bueno, obviamente la academia, pero era el fondo. El fondo era el que imponía estas reformas, todo lo demás, te daba la plata, el sistema del consenso de Washington. A partir de ahora es la OECD. ¿Quién guía los procesos de BEPS? La OECD, que es política tributaria. ¿Quién guía los procesos de transparencia? La OECD. ¿La OECD te da préstamos? No, solo te deja entrar al club. Ahora el club está peleado porque hay una parte que no se lleva, porque ya lo tiene el impuesto. Como siempre, Estados Unidos ya tiene todo esto. Entonces, muy rápidamente, recuerden, ¿cuánto se recauda del impuesto a sociedades? Poquísimo.
respecto de lo que se recauda el resto. Entonces, lo vimos en la gráfica, no la voy a repetir, pero es importante saber cuánto dependen hoy del EIBOR y cuánto depende de renta. Estos son los tipos de imposición. La renta, así como les dije, es variopinto. Hay rubios, rubias, morenas, altas, bajas, o sea, hay un montón de renta dependiendo de si es territorial, si no es territorial, si lo dualicé, o sea, si dividí las rentas del capital de las de trabajo, si dividí semidual. El impuesto a la renta, y esta es una gráfica muy importante, que viene a decir lo que dijo Marcio ayer, y que yo siempre me peleé con Jerónimo y con Martín, aunque... es que decir 34%, cuando vos tenés un Producto Bruto de $46.000, es una plata. Decir, cuando vos tenés un Producto Bruto de $10.000, es otra plata. Entonces, cuidado, 4%, que es lo que gasta la República Dominicana, 4,5%, que es lo que gasta Uruguay, 7%, que es lo que recauda Argentina, son 3 pesos, comparado con lo que los grandes europeos cobran. Cuando ellos dicen gasto 4,5% en educación y lo gastan, son 10 veces más grandes. ¿Ah? Entonces, cuidado con las comparaciones con la OECD. ¿Ah? Aún así, venimos peleando, estamos subiendo, estamos acercándonos. Pero esto es para que vean lo que es en el RPF y en el resto de las rentas. Entonces, no es la misma plata. Obviamente, ¿por qué las tasas bajaron tanto? Y bajaron tanto porque en el fondo, lamento decirles, la macroeconomía domina. Y si uno no entiende la macroeconomía, difícilmente puede hacer política tributaria. ¿Por qué bajaron las tasas? Porque cuando yo entro en la Unión Europea o tengo un comercio más organizado, no tengo política comercial, renuncio a la política comercial, ya sea en la OECD, que renuncio directamente, ¿estamos de acuerdo? O por la regla de comercio, no puedo subir las tarifas, no puedo subir esto. A su vez, en la Unión Europea, yo tengo una unión monetaria, ¿ah? Que aún cuando no tenía el euro, ¿ah? Yo tenía ciertos controles monetarios, el euro no podía fluctuar. Entonces tengo la política monetaria y cambiaria igual, la política comercial igual. Yo no puedo, España no puede decir, no, voy a subirle a Argentina la carne, no puede. ¿Ah? Entonces tengo política comercial igual, política cambiaria y monetaria igual. ¿Qué me queda para diferenciarme? La política fiscal. La política fiscal de gasto no me calienta porque yo no vivo en España. Me perdonan el IVA, me perdonan algo, me dan la renta. Si soy millonario, me dan las famosas golden visas. O si soy una empresa, me regalan las empresas. Y obviamente nosotros también lo hacemos. Y muchas veces regalamos un impuesto que deberíamos cobrar. Tenemos una redundancia. Muy bien. Yo entiendo que nosotros, con el impuesto a la renta, tratamos de compensar algo incompensable. Incompensar toda nuestra falta de infraestructura, toda nuestra falta de mercados de capitales y toda nuestra falta de seguridad jurídica. Por lo tanto, hay una justificación para que lo bajemos. Pero, como ustedes verán, ya están empezando a dar una vueltita. No importa, estas son las brechas, Marcio las dijo ayer, ustedes las pueden ver, están muy claras. Entonces, ¿qué pasa? Las estimaciones son un verso. No me las cuenten, yo no creo en estas estimaciones. Las estimaciones las quiero ver de las declaraciones juradas. En la DJ está la verdad. ¿Ah? Y aún así a veces me la mienten. Pero no importa, con precio de transferencia, con los préstamos intergrupos, con los jueguitos de intangibles, ¿no? Que las patentes al final se desarrollan todas en Estados Unidos, pero al final están en Luxemburgo, en Suiza, en Irlanda. Con todo eso, los países grandes no podían controlar el impuesto a la renta y muchas veces la localización. A eso sumale que viene la disrupción de la parte digital, que además cambia hasta la teoría del valor. Nosotros hasta hoy considerábamos la teoría del valor, ¿no? ¿Ya estoy? Bien, ya termino. Considerábamos la teoría del valor, la considerábamos casi subjetiva. Yo pago por algo lo que quiero pagar en ese momento. Entonces, inventaron el IIR, que es la regla esta del impuesto mínimo. La regla del impuesto mínimo tiene diferencias importantes. La primera, no es sobre utilidad fiscal,
es sobre utilidad contable, ajustada por contabilidad internacional, que hay dos grandes modelos, pero más o menos se parecen, y por norma GLOBE. Todo eso se lo van a dar después, porque van a hablar sobre eso en detalle, porque hay algunas trampitas con las normas GLOBE de que se puede dar por el lado del gasto. O sea, en vez de perdonarle la renta, le vamos a hacer el camino, le vamos a dar infraestructura, vamos a dar otro tipo de cosas. ¿Tá? Si es que esto triunfa. Yo lo que quiero llegar es a dos puntos. Y hoy el impuesto el mínimo global está fracasando por dos motivos. El primer motivo es por Estados Unidos. Estados Unidos no tiene problema con que uno cobre el 15%. Ellos lo cobraron toda la vida. Estados Unidos, hasta la reforma del 2017, que fue una reforma relativamente inteligente, Estados Unidos tenía el sistema de crédito. ¿Qué quiere decir? Venía cualquier empresa americana, ¿ah? Y vendía, se establecía en cualquier lado, y vendía, estupendo. Yo la grababa, la empresa volvía a Estados Unidos y reconocía el crédito. Era complicado, no era individual, era por paquetes, por regiones, etcétera, etcétera. Estados Unidos no tiene problema con eso. Estados Unidos tiene problema con la UTPR. Con que yo le saque, si él no cobra el 15%, yo que soy el que recibo la inversión, le puedo sacar la plata. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos nunca te escapas de los impuestos. En toda Europa te vas a vivir a otro lado, no pagas nada. En Estados Unidos, sos ciudadano norteamericano, tenés un mínimo de 120 lucas, pero pagás. Por eso, la canción de los Marines. ¿Ok? Por eso estuvieron en México y en The Psalms of Iwo Jima, ¿no? El que es ciudadano norteamericano está protegido. ¿Por qué? Porque paga sus impuestos. Nosotros no lo entendemos. Mucho catolicismo, pocos reformistas. Y lo dice alguien educado por un ejército contrarreformista. Para terminar, ese es el problema. Pero nosotros podemos sacar una cierta ventaja, porque nosotros somos abusados por los precios de transferencia. Damos utilidades, o sea, los tipos vendrían igual, ¿no? Países como Dominicana, que es el país que más creció en los últimos 60 años, y en los últimos 55 años, el que más creció, tiene cierta estabilidad, algo tenemos que cobrar. Yo no digo que esto o que lo que sea, pero no hay muchas repúblicas dominicanas con mercado libre, cambiario. Los cuento con los dedos de la mano, donde no me van a tocar la plata que tengo en un banco. O sea, las empresas no solo se mueven porque les perdono el 10% de renta. Se mueven por otras cosas. No vendrán porque no tengo ingenieros. ¿Ah? Terminé. Es más largo. Les agradezco. El cambio institucional es muy fuerte. Y quiero terminar con una sola frase. El pasaje. Cuando vino la crisis financiera y lo financiero ligado a la construcción y a una serie de cosas de largo plazo, e inclusive en una crisis el turismo, cambió el poder de los que manejaban las finanzas, fondo, en esta parte, inversión a largo plazo a la OECD. Es todo diferente. La negociación ahora, negociamos según quién somos, y si no te pongo en listas negras o cosas de esas. No te doy plata, el fondo me da plata, me exige, pero me da plata. Hay un cambio muy grande de poder. Ahora probablemente estemos en otro cambio de poder, y con esto termino. Todo esto que estamos estudiando, si terminamos en una guerra de grupos, Europa, Asia, con Rusia, lo que sea, y el hemisferio occidental, vamos a regresar a las tarifas. El regreso de las tarifas es el regreso a los mercados protegidos, a la selección. Ya no va a haber, ya no estamos más en ese mundo idílico de David Ricardo. Si eso pasa, todo lo que estamos hablando hoy de renta no tiene menor sentido, y patrimonio tampoco, porque volvemos a feudalizarnos. Más grande, por zonas, si es que terminamos en guerritas comerciales. No estoy hablando de una gran guerra Estados Unidos-China, estoy hablando de que Europa se va a proteger, como ya se protege con la CIP, Estados Unidos con la Farm Bill, y así con muchos otros sectores comerciales. Y va a grabar el acero, y va a grabar esto, pero no va a ser Estados Unidos, van a ser todos. Gracias.
toda una cátedra hemos tenido hablando de tendencias recientes en la tributación. Gracias, Alberto Barreix, por su conferencia inaugural en esta segunda sesión de la segunda versión del Congreso que estamos realizando desde CONACI, desde el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, este Congreso de Consultores Impositivos. Vamos a solicitar, por favor, al señor presidente que se acerque para entregar tanto presente como el certificado como conferencista a Alberto Barreix por su conferencia, no solo con tendencias, sino también con advertencias y con recomendaciones para nuestro país. ¿Cuán oportuno ha sido escoger a Alberto Barreix para esta conferencia que pone como marco a una jornada en donde nos concentramos justo en tendencias, justo en avances, justo en más recientes cambios, pero también en alcanzar a ver y, como todo docente, también un poco poniendo como tarea de modo solapada en esta ocasión. Así ha sido. Quedo más agradecido que un hincha de las Águilas ganando una serie del Caribe. Gracias. Gracias nueva vez. Gracias también al señor presidente por entregar este presente.